Bien amigos, y ya nos encontramos con el doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenido al programa, doctor Carpio. Muchas gracias. Bueno, estamos abordando el tema de la igualdad, de la discriminación. ¿Y qué cosa implica una discriminación? ¿Cuándo estamos frente a una discriminación y cuándo estamos frente a lo que se llama en la jurisprudencia constitucional un trato diferenciado? Bueno, el Tribunal Constitucional ha diferenciado precisamente estas dos categorías, ¿no? Una cosa es la discriminación y otra propiamente dicha es la diferenciación. Y esto a partir de un dato que parece ser elemental a partir del derecho de igualdad. Este derecho no garantiza que seamos tratados igual siempre y en cualquier circunstancia, sino solo lo seamos si es que nos encontramos en idénticas condiciones. Es decir, se debe tratar igual lo que es igual y desigual lo que es desigual. Puesto que hay que tratar desigual lo que es desigual, el propio contenido del derecho a igualdad exige que se realicen tratamientos diferenciados en relación precisamente a situaciones de desigualdad. Eso no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es la discriminación. ¿Y cuándo se produce la discriminación? Según el Tribunal Constitucional o la jurisprudencia del Tribunal, no solamente de la peruana, sino en general de los tribunales constitucionales, es cuando ese tratamiento diferenciado carece de proporcionalidad. Se presenta como desproporcionado, no tiene un elemento objetivo que lo justifique y no satisface determinado tipo de cargas argumentativas que impone este principio de proporcionalidad tan caro a la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Pero esto va conectado también con lo que se llama la discriminación negativa. Aquí sí podríamos ver ejemplos concretos de discriminación, ¿no? Para poder comprender bien cuándo estamos frente a un trato diferenciado y cuándo a una discriminación. Entonces, ¿la discriminación negativa en qué consiste? ¿Cómo se presenta? Bueno, una discriminación se dice que es negativa cuando se funda en cualquiera de estas categorías sospechosas que la propia Constitución establece, ¿no? Y los tratados también, ¿no? Y los tratados internacionales, desde luego, ¿no? Por ejemplo, una discriminación fundada en el sexo, en el color de piel, en la raza, en la religión, en las opciones políticas, en una cuestión social o en condiciones económicas, entre otras variables que la propia Constitución establece, ¿no? Si se realiza una diferenciación fundado en alguno de estos motivos y esa diferenciación carece de proporcionalidad, se dice que es un supuesto de discriminación negativa, ¿no? Una discriminación, por cierto, bastante fuerte en el sentido de que es prima facie inconstitucional o existe una presunción de su inconstitucionalidad, salvo que existan razones muy poderosas que justifiquen en las circunstancias del caso que se realice una diferenciación fundada en cualquiera de esos motivos. Claro, entonces aquí, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ahí es evidente que habría una discriminación negativa, pero también el hecho de tener un tratamiento especial a las mujeres o a los hombres en determinadas circunstancias también podría ser un trato diferenciado, ¿no? Claro, lo que caracteriza la discriminación negativa es que la diferenciación busca segregar a un grupo de personas. Cuando hay apartar, no cuando hay conceder una un beneficio. intención. Así es, ¿no? Sin embargo, puede presentarse la otra variante de la discriminación que se conoce como la discriminación positiva. Esta también se funda o puede fundarse en el sexo, en la raza, en el color de piel, pero su objeto no es segregar, sino al contrario, es equiparar. Frente a una situación de hecho, donde ha habido desigualdad, donde ha habido exclusión de un grupo o un sector de la población nacional, lo que realiza el legislador, por ejemplo, si se trata de una ley, es tratar de equipararlos para que puedan gozar de las mismas oportunidades que aquel otro grupo que siempre ha gozado de las mismas características. Eso es, por ejemplo, de establecer cuotas. Por ejemplo, la ley de cuotas en temas de mujer, en las elecciones generales, por ejemplo, es una discriminación positiva. Sí, el tema de la ley de cuotas en materia de partidos políticos, ¿no? Para presentar candidatos. En determinados países se incorpora incluso la posibilidad de que, por ejemplo, gente de raza negra tenga un cupo mínimo en universidades, un lugar o un espacio donde por cuestiones raciales siempre han sido segregados, y así, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento para ello? Bueno, el fundamento es que el derecho a la igualdad persigue también el remover aquellos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de oportunidades, ¿no? Dado que se trata de un grupo o un sector de la población que siempre ha sido excluido durante años
lo que buscan estas medidas de discriminación positiva o acciones positivas es tratar de equiparar a la misma situación en la que se encuentran los demás ciudadanos. Entonces tenemos la discriminación negativa, que es esa discriminación clara, ¿no? O sea, inmediata, fundada en el sexo, en el color de la piel, en la situación económica, la edad tal vez. Y luego está la discriminación negativa, que es tratar de incorporar a estos grupos que han sido discriminados históricamente, por ejemplo, ¿no? Pero luego ahora hay un nuevo tipo, que es una llamada discriminación neutral, ¿no? Que es algo más, que a veces no se entiende claramente o no se logra identificar exactamente. ¿En qué consiste esta discriminación? Bueno, efectivamente, yo no sé si me atrevería a calificar de que se trate de un nuevo supuesto de discriminación, ¿no? Siempre creo que he estado, lo que existe es que a veces se realizan tratamientos diferenciados, pero esa diferenciación se presenta como encubierta. Es decir, aparentemente se realiza un trato igual a todos, un trato igualitario a un sector de personas que no diferencia por su color, por su raza, por su sexo. No, se realiza un trato diferenciado. Y sin embargo, en el fondo están destinados a excluir a un grupo minoritario, a un sector de esos destinatarios de la norma, ¿no? Un ejemplo de pronto podría ser el siguiente, ¿no? Imagínense que una escuela universitaria o en una escuela de oficiales del Ejército, de la Policía Nacional del Perú, se establezca de que sus estudiantes no pueden durante los años de instrucción tener familia. Aparentemente esta es una norma o una disposición reglamentaria que es tanto para estudiantes varones como para estudiantes mujeres. Sin embargo, si el estudiante varón tiene familia, existen muchas posibilidades de que en la institución no se puedan enterar de que ha tenido familia y por tanto que ha incurrido en una causal para ser excluido de esta institución de formación. Diferente sería el caso de la estudiante mujer, porque si sale embarazada es más que obvio que las autoridades de la institución formativa de esta institución castrense deberían o se van a dar cuenta del embarazo y por tanto de que este estudiante ha incurrido en una causal para ser excluida de los estudios formativos que ofrece la institución, ¿no? Eso aparentemente es igual para todos y sin embargo está orientado a un grupo, a un sector, ¿no? Son las discriminaciones neutrales. O sea, esta norma generalmente siempre afectaría más a las mujeres. Bueno, estoy poniendo un caso donde son las mujeres, ¿no? En otros casos podrían ser los hombres, en otros casos podrían ser gente de raza negra o de pronto a población indígena o a población nativa, y los casos que se puedan presentar en la vida cotidiana son varios, ¿no? ¿Y cómo existe una técnica para poder identificar estos supuestos? ¿Cuál es esta técnica que usa la justicia constitucional? Bueno, los tribunales constitucionales normalmente realizan un análisis muy minucioso a partir de lo que se considera un tratamiento diferenciado, ¿no? Este tratamiento minucioso consiste en identificar un término de comparación. Es decir, cuando alguien alega que ha sido objeto de una violación de su derecho a la igualdad, lo que dice es: a mí no me han tratado como trataron a aquel grupo. Ese otro grupo es un término de comparación que sirve para evaluar precisamente el trato diferenciado. Y entonces lo que se tiene es que analizar ese término de comparación. O sea, esa situación, tiene que ser igual. Así es. Lo igual quiere decir aquí que tenga idénticas propiedades, no necesariamente que sea igual en todos los sentidos, ¿no? Que tengan propiedades comunes, que se trate de una misma situación jurídica y que no sean distintas, ¿no? Porque puede darse el caso de que exista un tratamiento diferenciado efectivamente y sin embargo ese término de comparación no sea óptimo, no sea idóneo para controlar, para evaluar el tratamiento del que ha sido objeto quien está denunciando la agresión a ese derecho a la igualdad. Bueno, doctor, ha sido bastante claro y esperamos que nuestro público pueda haber aquilatado estos tipos de discriminación que se dan, ¿no? La discriminación negativa, positiva y neutral. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Las gracias a usted, doctor Morales. Bien, amigos, el próximo sábado continuaremos con este interesante programa dedicado a la igualdad, a la discriminación, y en el próximo programa veremos una discriminación específica. Vamos a comentar una sentencia muy importante que ha dado el Tribunal Constitucional en materia de SIDA. Y como siempre, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico tus_derechos@
tvperú.gov.p o a nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.